Y a ustedes, amigos televidentes de La Campana, muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy una noche especial para nuestro municipio porque llegó un coach en programación neurolingüista. Él es José Ricardo Solano Rodríguez, una conferencia Encontrándome con mi ser que hace pocos minutos terminó y realmente dejó a muchos tulueños sorprendidos porque este tipo de conferencias permiten de alguna forma programar nuestro ser para lo que será en este caso el 2020, William. Bueno, y además extraordinario porque no se trató de una conferencia religiosa, sino de una conferencia que nos lleva a encontrarnos con nuestro ser. ¿Y cómo lo hallamos? Doctor José Ricardo Solano, pues muchas gracias y felicitaciones por la conferencia de hoy. No, muchas gracias a ustedes y por el espacio pues, de estar acá con ustedes. Pues realmente el ser, lo que trabajamos es que entre el ser y el estado del ser hay un vacío. Si yo conozco un poquito de la neuroanatomía del ser humano y me doy cuenta cómo es que pienso, cómo es que siento y cómo es que estoy, pues me voy a dar cuenta que hay una gran diferencia entre un estado del ser y el ser. El estado del ser básicamente viene condicionado por un pasado, es decir, todas esas redes neuronales que tenemos nosotros, que los científicos dicen que son 86.000 millones, están condicionados por recuerdos, por experiencias, creencias, patrones. Entonces lo que trabajamos y lo que pudimos ver es observar que ese pasado es un condicionamiento al ser humano y lo que genera nuestros estados del ser. Algunas veces ustedes han escuchado personas que te dicen, es que yo soy así. Mucho. Ese es que yo soy así, es que viene condicionado por el pasado. Yo lo escucho permanentemente, muy permanentemente. Vea. Yo también lo escucho permanentemente, doctor. ¿Cómo hacer para romper esos patrones que uno trae de la infancia o inclusive que arrastra desde sus antepasados, sus abuelos, sus tatarabuelos? ¿Y eso es genético también? Sí, señor, también vienen unos rasgos genéticos en el ADN, vienen, digamos, esos condicionamientos. Sin embargo, para el ser humano desde la programación neurolingüística, nos programan muy fuertemente en creencias y patrones desde la 0 edad hasta los 7 años de edad. Y científicamente, ¿cómo les parece que hasta los 35 años de edad estamos todavía siendo condicionados? Ay, Dios mío. Es decir, que la mayor parte de nuestros comportamientos obedecen a eso, a una crianza, en este caso por parte de nuestros padres. Sí, mira que el caso es tan complejo que un niño de entre 0 y 7 años de edad, si en un momento, puede ser un microsegundo, sintió, por ejemplo, que no era amado, en ese mismo momento ya se le creó allí el miedo, se le creó el condicionamiento. ¿Y cómo romper con eso? Lo primero es hacerlo consciente, observarlo. Es decir, lo primero es empezar a observarse. Entonces, lo que venimos trabajando y digamos la labor del coach o la labor del neuropsicólogo es que empecemos a observar eso, de dónde viene. Cuando yo soy capaz de observarlo, me hago una pregunta y obtengo una respuesta. Muchas veces allí necesitamos que alguien nos ayude, ¿cierto? Un profesional para que nos ayude a ver esas emociones realmente de dónde vienen, cómo están conectadas neuronalmente. Doctor, pero para encontrarse con el ser es por a mutuo propio que uno tenga la voluntad. No es que lo lleven, que alguien diga, voy a llevarlo donde el doctor José Ricardo Solano para cambiarlo. William, es tan importante porque normalmente cuando en mis charlas en las diferentes universidades o cuando estoy haciendo correría por el país, me preguntan, es que yo quiero que mi hijo tiene problemas o mi esposo tiene problemas. Y entonces uno se pregunta quién será el que tiene el problema, ¿no? Y lo primero, William, que usted acaba de decir es supremamente importante y es la voluntad. La persona tiene que tener una voluntad férrea para poder cambiar esas emociones. Si no hay voluntad es muy difícil que logremos hacer. ¿Y cómo hacer para encontrar esa voluntad, doctor? La voluntad es muy personal. O tocar fondo de pronto. Exacto. Hay unos libros que contemplan un tema muy hermoso que se llama La noche oscura del alma. La noche oscura del alma es tocar fondo. La noche oscura del alma es cuando tienes, por ejemplo, un revés financiero, cuando tienes una ruptura matrimonial, cuando tienes tu negocio quiebra. Eso es cuando el ser humano, una enfermedad, donde ya ve que no hay escapatoria y nadie le puede ayudar, entonces allí sí buscamos otro tipo de alternativas. Ahí se encuentra la voluntad. El mensaje que nosotros enviamos y lo que trabajamos durante la conferencia es que no es necesario tocar fondo, no es necesario llegar a la noche oscura del alma para que realmente nosotros podamos salir adelante. Doctora, hay un tema que ustedes manejan y que es importante tocarlo, y es que hablamos mucho de lo que vemos en el otro se convierte en el reflejo de lo que realmente somos. Sí. ¿Cómo traducir eso en palabras mucho más coloquiales a nuestros televidentes para que empiecen en casita a hacer ese ejercicio y se empiecen a encontrar con su ser? Sí,
A mí me encanta una frase del doctor Wayne Dyer que dice, tú no atraes lo que quieres, sino que atraes lo que eres. Y hay otra frase bien bonita, que es de otro libro, que sí dice, tú no obtienes el amor que quieres, sino el amor que necesitas. Es decir, para que nosotros podamos observarnos el nivel inconsciente, algo que llama Carl Jung sombras, porque todos tenemos sombras. Por ejemplo, una sombra es, ¿por qué me irrito tan fácil? Una sombra es, ¿por qué cuando veo a este señor me molesta? Una sombra es, ¿por qué me molesta madrugar? Ese tipo de sombras, nosotros, como no la podemos ver nosotros mismos, por eso se llama sombra, ¿qué tenemos alrededor? Tenemos a nuestro entorno para que nos muestre esa sombra. Entonces, cuando hay una persona que me irrita, todo el mundo a nivel laboral hay una persona que es la piedra en el zapato. Entonces yo lo que les digo es, obsérvese usted mismo qué le está mostrando esa persona. El truco está en la emoción. ¿Qué es lo que me muestra? Una rabia, una ira, eso es. Oye, es la mejor manera. ¿Sabe, doctor Sí, José pero ¿y Ricardo? cómo manejarlo? Porque, por ejemplo, digamos, a ver, si estoy con mi pareja y en todo momento me irrita o me fastidia o me incomoda o no tolero lo que él me dice, ¿cómo puedo evidenciar de que esa sombra pues está alterando nuestra relación y cómo empezar a modificarla? Sí, cuando tú te dejas llevar por esa, digamos, llamémosla emoción, una rabia. Es que no lo tolero. Había estos días en un proceso de coaching me decía una niña, yo detesto cuando mi esposo se hurga los dientes con un palillo. Es como si me cogieran de aquí de las patillas, ¿sí? Entonces, hagamos ese ejemplo. En ese momento que ella está sintiendo la rabia, ella puede tener dos maneras de sentir esa rabia. Primero, sentirla y esperar que se le pase. Lo otro es ser consciente de esa rabia y observarla y decir, cada vez que mi esposo se hurga los dientes con un palillo, me está molestando. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué me molesta? ¿Qué es lo que me está molestando de allí? ¿Y qué es lo que me está mostrando? ¿Qué es lo que me está mostrando? El coach lo que hace es eso. Empezar a mostrar a través de la pregunta. Por eso es que es importante que el proceso de coaching no aconseja absolutamente a nadie, sino que permite a través de la pregunta que la otra persona se encuentre la respuesta. ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que me está mostrando? ¿Cuál es el enojo? Que es un enojo que está en donde condicionado en eso que llamamos nosotros el cerebro reptílico. Realmente está en el cerebelo, que son todas esas neuronas que están llenas de información del ¿qué? Del pasado. Por eso es supremamente importante en este proceso que vemos, es vivir en un presente absoluto, aquí y ahora. Solo desde el presente absoluto tú puedes observar. Cuando estás en el pasado o estás en el futuro, es imposible observar. Doctor José Ricardo, de aquí de alguna manera se está reafirmando lo que decían los abuelos cuando Sí. estás señalando a una persona con este dedo, te está señalando con los tres a ti y está señalando con el otro a Dios. Sí, señor. ¿Eso es cierto? Tal cual, es cierto. Y hoy hay unas explicaciones a nivel científico. Para hacer explicaciones a nivel científico, pues tendría yo que hablar de física cuántica, tendría que hablar de personajes como Albert Einstein, como Max Planck, tendría que hablar de Werner Heisenberg. Mira tan bonito que Werner Heisenberg a nivel cuántico, premio Nobel de la física cuántica, dice, tú ves el sujeto responde como el observador lo observe. Y luego Sigmund Freud va a decir más adelante, tú ves en los demás el reflejo de lo que tú eres. El espejo. Sí, y esto es científico, esto no es ni metafísica ni esoterismo. De hecho, el misticismo y el fanatismo son la mentira del ego. Pero usted sí me dejó allí con la duda y terminemos de resolver el ejemplo porque en casa muy probablemente le pasará a las amas de casa o a sus compañeros sentimentales que alguien se limpie los dientes y le fastidie. Sí. ¿Cómo romper ese problema? ¿Cómo empezar a analizar la situación y hacer ese comportamiento un poco más amable? Bueno, lo veo que se limpia los dientes, ¿me voy? ¿O qué debo hacer en este caso? Sí. Para tener un poco de tolerancia, ¿no? Sí, es imposible tratar de cambiar a otra persona. Es imposible cambiar a otra persona. Por eso nosotros decimos en esto que si cambias tú, el mundo cambia. Lo que debes cambiar es tu mentalidad. Yo debo tener la capacidad de, cuando lo observo, en un presente absoluto, en un aquí y en ahora, determinar qué emoción de ahí en adelante voy a tener yo con eso. No es un tema de decir, no me importa, no, es de tramitar realmente la emoción, de gestionar la emoción. Es decir, hacerlo consciente
y tomo conciencia de que está esa emoción, mire que yo no estoy diciendo que la otra persona debe cambiar, ni que yo debo cambiar. Lo único que debo hacer es observar. Como es una sombra, cuando tú la observas, la iluminas, y ese es el proceso de iluminación. Pero, doctor José Ricardo Solano Rodríguez, para poder encontrarlo a usted en las redes sociales, ¿cuál es la dirección? Pues mucha gente en ese momento quisiera decir, uy, por Dios, ¿cómo que no fui a la conferencia de hoy? Esa conferencia tan extraordinaria que se dictó aquí en el Club Colonial del municipio de Tuluá. ¿Cómo puedo hacer para consultarlo? Sí, aquí en Tuluá, pues yo cuento con mi socio, que es el doctor Víctor, el psicólogo de gestión consultores. Bueno. Sí, Víctor Padilla. Entonces, con Víctor Hugo Padilla, aquí nos pueden encontrar y a través de él gestionamos todo lo que tiene que ver con coaching y con estos procesos. Y nuestra gran intención es llevarlo a las empresas, a los colegios, porque es supremamente importante, y el otro gran sector, empresas, colegios, el sector de la educación y el sector de las personas naturales. Entonces, a eso queremos llegar. Entonces, aquí en Tuluá, a través de gestión consultores de Víctor, podemos hacer, y me buscan en las redes sociales como José Ricardo Solano, en Instagram, en Facebook, y allí nos ponemos de acuerdo para poder hacer seguimientos y procesos. Y es importante empezar a hacer ese tipo de procesos, entonces, con los niños, pero de alguna manera tendrá algún hecho que ver algún trabajo con las mujeres embarazadas. Sí, señor, tiene mucho que ver. Sí. Sí, inclusive antes del parto, el trabajo posparto. Por ejemplo, está científicamente comprobado que ciertos estímulos a través de cierta música clásica impactan positivamente al niño. De hecho, lo puede impactar positivamente o lo puede impactar negativamente. Aquí en Tuluá hay un gran maestro que maneja una orquesta filarmónica y a través de los trabajos que ha realizado. Y también, Gustavo Jaramillo. Gustavo Jaramillo, y también voy a un japonés que es el profesor Masaru Emoto, ha hecho una serie de investigaciones donde observa la molécula del agua, y el ser humano es 75-80% agua, cambia dependiendo del tipo de música que está escuchando. Entonces no es lo mismo un cerebro de música clásica a un cerebro de reggaetón, por ejemplo. Entonces cambia totalmente toda la estructura molecular. Y una recomendación bien importante, y es un tema, digamos, que es el compromiso de llevar a los niños, es el tema de la meditación. La meditación es realmente, no veo otra manera más que la meditación que pueda llegar realmente a reestructurar todo el tema cerebral. Bueno. Y lo que hemos también hecho énfasis, doctor, no se trata de un tema religioso. Sí. Mira que la religión en sus comienzos, religar es acercar a Dios, es decir, que la religión es bonita, es como la política es bonita, lo malo es la politiquería o lo malo es la religiosidad. Entonces aquí estamos hablando, me parece que todos los caminos que lleven a acercar a ese tema espiritual son buenos. Cuando ya se mete el ego de la mente humana es donde se empieza a tergiversar las cosas. Escuchaba yo, por ejemplo, el tema del paro que acaba de ocurrir. Mire que tenemos la oportunidad de hacerlo como debe ser o tenemos la oportunidad de hacerlo como no es. Entonces allí juega un papel muy importante el ego. Y las decisiones. Las decisiones personales. Qué bueno que este tipo de conferencias contribuyan más a la sociedad, porque necesitamos seres humanos fuertes desde el amor, porque realmente el amor transforma el mundo, el amor transforma cualquier tipo de institución, de familias, de muchas cosas. Mejor dicho, es el sentimiento que nos mueve, y qué bueno hacerlo desde nuestro propio ser, para así fortalecernos y ayudar a nuestra familia, a nuestras parejas, a quienes están alrededor, a brillar con luz propia. Pues doctor, le agradecemos mucho. Feliz noche, lo esperamos nuevamente por aquí, por Tuluá. Bueno, no, a ustedes, y muchas gracias por la invitación. No, pero yo quisiera decirle, doctor, que extraordinario su presencia hoy en el municipio de Tuluá, hoy en desarrollo del paro, cuando muchas actividades, muchas conferencias, muchos programas se suspendieron, dice, porque era el día del paro. Sí. Bueno, ¿y cómo eliminarle ese pensamiento de William de que la gente es perezosa solo porque no sale a marchar? Nosotros tuvimos, cuando con gestión consultores, tuvimos la oportunidad de crear este seminario para el día de hoy, y habían varias fechas. Sí. Dentro de esas fechas se planteó el 21, sin saber que estaba programado un paro.
Sin embargo, cuando nos dimos cuenta de la programación del paro, hubo muchas voces que nos decían que no la hiciéramos, que no la hiciéramos. Y nosotros, si vamos a hablar del miedo, vamos para adelante con la... Extraordinario. Pues mire, Doctor, muchas antes gracias. de irnos, Sí, señor. hay que agradecerle también a Gestión Consultores SAS. Realmente ellos llegan a las empresas, hacen unas capacitaciones muy, pero muy interesantes con todo el personal, porque hay que fortalecer la casa para que todo tenga su funcionamiento como debe ser. Y a RCN Radio. Y a RCN Sí, por Radio, favor, mi casa, por Dios. sí, señor. RCA lo llevo en mi corazón, de verdad que muy lindos en todo el apoyo que nos dieron y ellos fueron los principales gestores de eso porque sigamos adelante. Sí, señor. Entonces fue muy bonito. Pues muchas gracias. Bueno. Antes de irnos, Marcela, déjeme darle un reconocimiento, además del comportamiento tan extraordinario que se tuvo en esta jornada, a nuestros policías, hombres y mujeres extraordinarios. En el caso concreto del municipio de Tuluá, estuvieron vigilantes, pero también tuvieron una distancia respetuosa frente a los que estaban en la marcha. Para nuestros policías, para mis policías, para las mujeres policías, para los hombres policías, para ellos un reconocimiento. Sí, señor. Los llevamos en el corazón a esta institución, los queremos con el alma y a diario apoyamos mucho el trabajo que hace la Policía Nacional. Nos vamos, gracias a ustedes televidentes por estar aquí en La Campana. Muchísimas gracias, muy amable. Recordemos que este es el programa La Campana. Cada día encendemos más televisores. Marcela Cortés, William Loaiza Amador en CNC Tuluá. Cada día encendemos más televisores. Recordando que el que no está en La Campana es...